Ustedes pueden creer que, bueno, un laburo más, van, invitan, a veces llaman gente, a veces traen gente. No, tenemos que hacer nuestro esfuerzo para traer gente, tramitar cosas, y todo esto te lo digo porque todos los programas que hacemos en Futurock requieren de un esfuerzo, y quizá vos no lo sepas, pero el mayor ingreso de esta radio tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la gente que aporta lo suyo. Así que métete en futurock.fm/comunidad, vas, chusmeás de qué se trata, más o menos el precio de una birra, y después te tomás la birra. Pero si llegás a fin de mes con el precio de una birra, a nosotros nos cambias la vida. Así que ya dicho que esto es una comunidad. Y estamos con visita. Ha venido el empresario, productor, para nosotros, para nuestra generación. Sí, creo que lo tenemos marcado de la misma manera, El ¿no? creador de la rock and pop, Sí. el señor Daniel Greenbank. Hola, Daniel, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y mando la birra. Le mandá la birra. ¿Sos socio? No soy socio, Bueno, pero... es un buen momento, apretaba gente. No, en es vivo. que en general tengo como política apoyar medios independientes en general. Excelente. Me parece que, no acá, mundialmente inclusive, ¿Ah, sí? me parece que es desde mi punto de vista, una de las alternativas más interesantes del periodismo. Hoy se da por el periodismo independiente, autofinanciado por lectores, oyentes, televidentes. Me parece que es uno de los grandes cambios de paradigmas, y sobre todo en tiempos de redes, que uno puede acceder a una información independiente y lo más amplio habido, ¿no? O sea, me parece que ha cambiado tanto la dinámica. Primero televisión abierta, después cable, después señales de noticias, y este periodismo independiente que se representa de Atlantis y de Nation por ejemplo, en Estados Unidos. Te iba a preguntar a dónde, por ejemplo, de Estados sí. Unidos, Claro, por ejemplo, yo estoy suscrito a Atlantis, de Nation, menos independiente de New Yorker, y acá Cenital, Diario R, o sea, para mí de esos sectores... Bueno, ya hay un sueldo que me pagás, pero me podés pagar otro. Pero sí, tampoco para la donación que te puede hacer, pero digo, me parece que como inclusive hasta como se han desvirtuado los dueños de los medios, los objetivos, me parece que reivindico mucho las acciones. Además vos consumís mucha información, ¿no? Sí, mucha. Yo debo estar suscrito a no menos de 40 publicaciones. ¿La ves todas? No, pero hago selección del tema que me interesa o lo que está me es excluyente. Y sí es verdad que yo arranco a la mañana despertándome, inclusive por trabajo, porque trabajo bastante con Europa, claro, pero por diferencia horaria, y despertando a mi hija para el colegio, pero me clavo unas 2 horas de lectura en general, depende de dónde esté enfocado, qué sé yo. Te diría, por ejemplo, esta semana el debate de Estados Unidos casi se lo llevó bastante completo. 2 horas es un montón. No, es que te digo que no doy abasto, porque aparte, a mí hay algo que me facilita, porque de la mayoría de las suscripciones vos tenés la posibilidad del newsletter. Sí. Entonces, estoy suscripto, qué sé yo, me interesa el cambio climático. Entonces, los newsletters están más referidos al cambio climático. Me interesa en determinados más política. Depende del perfil del medio, es lo que más, viste, que te da opciones de suscripción. Sí, claro. Los temáticos. Las temáticas, entonces es lo que me da más acceso a lo que yo quiero. Después profundizo, después voy al homepage, pero arranco muy generalmente con el newsletter, que me sintetiza un poco lo que yo tengo ganas de leer. Ahora que estás, entre otras cosas, como manager de Fito, primero, ¿cómo está Fito? Fito, yo te diría que, por ejemplo, tengo previsto que lo primero que haría, o de las próximas cosas, seguro no lo invitaría como un asado, un costillar. Sería como una de las primeras cuestiones. ¿Qué onda? ¿Está re dolorido? Sí, pues es muy jodido. Se fracturó 5 costillas con desplazamiento de una. Se cayó en su casa, un accidente doméstico. Y trajo complicaciones porque obviamente no se puede enyesar. Claro. Claro. Entonces es reposo.
Y depende. Además, te duele cada vez que respiras. Sí, mal. Por Insoportable. suerte no le tocó ningún órgano. Ujú. Sí es verdad que tuvimos que cancelar todas las cuestiones que teníamos previsto, alguna muy interesante, porque tocaban el Zócalo el sábado pasado, el Zócalo de México, que son recitales gratuitos, que tocan Sí. para mínimo 250.000, pero podés tocar para 500.000 de personas, y era la coronación de un trabajo intenso que veníamos haciendo en México. Sí pudimos postergar los shows que tenía ahí, pero ese show que era emblemático, que traíamos gente de Estados Unidos para incursionar sobre todo en la costa oeste, en la zona de Texas, en el sur, eso no lo recuperamos porque inclusive hay elecciones en México y nosotros reprogramamos todo para el año que viene. Dani, esta semana salió el disco nuevo de Charly García. Sí. Quería saber si lo habías escuchado, si mantenés algún tipo de contacto con él, y qué te pasaba a vos con él. Sí, la palabra es envejecimiento, digamos, con el envejecimiento artístico de los grandes artistas. Sí, sí, no lo escuchó mentira porque está 2 horas leyendo newsletters. Sí, claro. No, pero también escucho música, muchas veces acompaño con Por eso. música. Es más, te digo que anoche empecé a escucharlo con detenimiento. Hay cuestiones que uno las escucha al pasar y hay cuestiones que me gusta escucharlo con detenimiento, sobre todo en un disco muy esperado, en un disco que uno sabe en las circunstancias que lo graba Charly, y obviamente en todo lo que tiene que ver con Charly, mismo por Fito tenía mucho conocimiento del disco porque lo siguió muy de cerca. Y no puedo darte me gustaría darlo, o sea, lo que vi algunos toques García, me gustaría escucharlo mucho más para darte una vuelta, porque cuando estaba escuchando justo vino mi hija, que me quería mostrar el nuevo tema de Bruno Mars con Lady Gaga, me copó la computadora, Sí, porque estamos claro. escuchando, y a partir de ahí enteramos con la lista de ella. Claro, ya está. Y supongo que en el fin de semana lo voy a escuchar para darte una evaluación, pero sin lugar a duda, bienvenido. No tengo la segunda pregunta es no tengo relación con él. Poca gente la que tiene acceso hoy a Charly. ¿Y la otra era? No, ¿y cómo te llevabas vos con él, con la madurez, con el envejecimiento artístico de los grandes artistas? Hay muchos que además con los que laburaste, conocés hace décadas. La verdad que hay como, obviamente, inclusive acá te incorporo la muestra que estoy presentando en este momento de Pink Floyd en la Rural, de paso un chivo. Venga. Sí, ahora vamos a hablar de Es eso. por la birra. Pero hay como... Yo crecí con una música, a mí yo disfruto mucho, me dedico a esto porque me gusta la música, disfruto de la música, soy melómana, a veces me siento un ridículo que sigo comprando vinilos o me siguen regalando vinilos y tengo, qué sé yo, acá tengo la misma discoteca que tengo 2 cuartos de mi casa en el teléfono por alguna de las plataformas. Y evidentemente hay una madurez, un envejecimiento, una pérdida. Yo creo que todos en cualquier instancia de la vida tenemos momentos más prolíferos, más de genialidad. Hay una cuestión que lamentablemente nos tocará a todos, que es la caída del tiempo. Sí, claro. Pero no obstante eso, que se aparece Nick Cave, por ejemplo, que es para mí un tipo que me encanta, acaba de sacar un álbum extraordinario. Viste que hay artistas más vino, que es que van perfeccionándose, y hay artistas que por su propia conducta, hasta por su propio la materia, la forma en la que hacían arte, que tienen como esa explosión juvenil, una energía que después en la madurez por ahí se van perfeccionando. ¿Cómo sería? En el desarrollo de la música, pero sin esa genialidad, sin esa creatividad. Claro, a veces hay como... Y que ves vino sí, completo. Correcto. Bueno, eso para las personas, te diría. Sí, vos. Para todos. Sí. O somos uno o somos el otro. Pero creo que adquirís oficio, creo que es muy difícil que en general grandes artistas no tiendan a repetirse. Yo creo que la genialidad de los que uno, o por lo menos que yo valoro mucho, es cuando artistas estando en el tope de su carrera se justifican o hacen cambios que los sacan de un sector de confort
y los ponen en una cuestión de arriesgar. Y en ese sentido, que la historia está llena, desde los Beatles con Sgt. Pepper, Sí. o U2 con Aqualung Baby. Y después tenés gente que dentro de su propio estilo sigue sacando muy buenos discos. Bob Dylan, por ejemplo, sacó para mí un último muy buen disco. David Byrne es un tipo que para mí se ha actualizado de una manera extraordinaria. Y también hay una cuestión que a esos grandes que prevalecen a la historia, que sirven a la historia, tienen obras tan grandes que es muy difícil no remontarse a esa obra tan grande y llegar a comparación e inevitablemente Total. pierden. No hay una manera... Volviendo a García, Sí. puede ser extraordinario el álbum. Ahora, lo que a mí me generó, más allá de haber trabajado y participado con ese periodo de esa trilogía, Yendo a la cama al living, Piano Bar y Clics Modernos, Sí. me parece que es muy difícil reproducir un nivel de esa calidad. Me No, remonto, claro, es otra cosa. voy a la exhibición de Pink Floyd. Pink Floyd en 7 años te peló Dark Side of the Moon, Animals, Wish You Were Here y The Wall, The Wall. álbum doble. ¿Cómo se con Sí, esa sí. semejante producción para producir algo a nivel? Entonces, lo que entras a ver después, que siguen trabajando, que siguen produciendo y obviamente son músicos y Tienen un esa- piso altísimo. es una vara muy alta. Claro. Es una vara muy alta y en general lo que encontrás son cuestiones muy interesantes, pero tienden a ser bastante reiterativas, Claro. con respecto a lo que al periodo más floreciente en la creación. Nos vino a visitar Daniel Greenbank. Daniel, ¿cómo describirías este momento? No sé si solamente en esta gestión de gobierno, diría estos últimos años en el universo shows en la Argentina. Nos pasa a muchos que, bueno, nos pasa también con las entradas de la cancha, como, qué caro que está, pero en comparación con qué tenemos que medirlo. Y el qué caro que está, a lo cual coincido, tiene que ver con la relación de la caída de los salarios, de todo en general. Cada vez obviamente se está produciendo para menos gente, porque hay una clase media absolutamente desde lo económico destruido, porque siempre nosotros los consumos culturales vienen después de que tenés cubierto la alimentación, la vivienda, la salud, el transporte, cuestiones que hacen a la cotidianidad. Obviamente si se cae el consumo de supermercados, mal puedo no suponer que no va a ocurrir en el área de entretenimientos. También es verdad que las plataformas han dado una divulgación a la música inédita. Vos vas caminando en la calle y yo nunca vi tanta gente con sus auriculares, su AirPods, pasa a ser parte de la escenografía cotidiana. Claro, si lo medís así no lo había pensado. Si medís cuánto nivel de reproducción hay en simultáneo en Claro. un país, probablemente nunca en la historia haya pasado Nunca eso. hubo, y ahí sí me parece que hubo con más una democratización, porque yo puedo tener una discoteca, toda la discoteca del mundo, con lo que pago en una plataforma, Sí. y que relativamente es menos de lo que saldría un disco. Un solo disco, Entonces sí. vos encontrás muchísimos temas que pasan los cientos de millones de escuchas. Entonces el consumo musical bajo ese aspecto es impresionante. A su vez, en el hemisferio norte, donde si bien hay problemas económicos, no son de la magnitud de lo que tenemos nosotros, apareció lo que se llama los precios dinámicos. Los precios dinámicos son aquellas cuestiones que las tiqueteras, que tienen algoritmos, hacen que por la oferta y la demanda, como cuando vos llamás a Uber acá a un determinado horario, o cuando vas a una línea aérea con bandas negativas o menor acceso, o vas a un hotel en periodo de alta o baja temporada, van duplicando, triplicando el precio. El quilombo más grande también de esta semana, de lo que está ocurriendo, la semana pasada mejor dicho, fue la salida de Oasis. La demanda de Oasis salieron con un precio, y el precio en pounds, que eran entradas relativamente caras, se cuadripliplicaron. ¿Por la demanda? Por la demanda. Mirá. Por la demanda, y eso te lo tira automáticamente. Cuando hablas de cuadriplicarse, es, o sea, ¿cuánto terminó pagando una persona para ver Oasis? Una entrada que valía 155 pounds, Sí. pasó a 600 pounds. Por la es algo demanda, así es que la estamos, única nada explicación. más por estamos hablando de la- $800 aproximadamente. Sí, el pound es el tipo de cambio, pero por ahí. Sí. Con los Oasis no habiendo anunciado
lo que muy probablemente suceda, que son más fechas, entonces todos los fanáticos y todo el mundo que quiere ver esa reunión se fijó, bueno, vamos a Reino Unido, ya sea a Londres, a Irlanda o a verlos, entonces la demanda fue internacional muy grande también. Yo creo que eso va a aquietarse un poco. Pero espera, a ver si entiendo, o sea, algo que entiendo que acá no sucede, los sitios oficiales sacan a la venta a un precio, pero lo modifican. No lo modifica, directamente la tiquetera tiene una programación que en la misma demanda te lo va subiendo el precio. Ahora sale esto, en media hora puede salir más. Y esa misma tiquetera, media hora antes, si no lo vendió, te lo puede bajar. Y es más, no es lineal. ¿Qué quiere decir que no es lineal? Si, por ejemplo, vos tenés varios sectores en un campo, en una cancha de fútbol, entonces vos tenés el precio del campo y tenés unas plateas altas, otro precio. Vamos a cancha River, por ejemplo. Entonces vos tenés el campo delantero en cancha River, un precio. Y la popular Belgrano, la platea Belgrano alta, otro precio. Si la demanda en ese momento es sobre el campo delantero, el algoritmo te va a jugar no linealmente con todo el estadio, sino donde tienes la demanda. En esas computadoras. Y es legal. Esto es legal. Claro. También es legal, es verdad que en Estados Unidos es legal la reventa, acá no es legal. Por eso. Pero esto ha matado bastante la reventa. Debe ser eso. Fundamentalmente a las empresas y participan de ese beneficio en general los artistas. Claro. Que ven otra recaudación. También es verdad. ¿Surge esto como respuesta a la reventa o no? ¿O no están linkeados directamente? Es que la reventa entra ya a un precio más allá, lo que tiene en general lo digital, salvando el bar en la Argentina, que Chile Tapia lo maneja de una manera especial, la tecnología, en general la tecnología tiende a una mayor transparencia. Claro. Entonces, los sitios siguen existiendo, sin lugar a dudas siguen existiendo, existen fundamentalmente porque hay una tendencia muy grande que los estadios de fútbol, los estadios cerrados también, tienen palcos, los palcos de la gente que los compra por año. Entonces yo no voy y pongo mi palco a la venta y en lugar de ir a la tiquetera normal que me lo da al precio fijo, me voy a la reventa. Entonces, y palcos tenés 3.000 palcos, que es una cantidad. Entonces, al dueño de ese palco, que es dueño y que tiene la prioridad de compra para ejercer la compra, lo manda a esta reventa. Ahora, en general, las tiqueteras oficiales coartan bastante eso. Pero también pasaba antes, yo me acuerdo en periodos años anteriores, cuando la demanda era muy grande y había bastante más tráfico de artistas de lo que está viendo en estos momentos, que hacíamos con un banco preventa exclusiva y le llegaba, y los empleados de los bancos, era para una tarjeta, entonces los empleados del banco recibían volantes diciendo: haga uso de su opción de compra que le pagamos el 30% más, y el empleado del banco hacía uso de la opción de esa compra, esas 4, y la mandaba claro. Y se ganaba más que probablemente que el sueldo que tenía como bancario. Claro. Entonces, la reventa ha bajado, pero ha subido la recaudación oficial a través de estos precios dinámicos. Y ibas a decir el panorama que estás viendo acá. Y el panorama acá, obviamente, es de crisis, que tiene que ver con los precios, como dije anteriormente, para el sueldo de un empleado en la Argentina o de un pyme en la Argentina son altos, en términos internacionales son más bajos, con el agregado que nosotros tenemos las sociedades de gestión más caras del mundo. Entonces, todo eso pasa a incrementar el costo. ¿Qué son las sociedades de gestión? SADAIC, la ADICAPIF, SADAIC es el 12% y en Chile es el 5%. Por ejemplo, entonces vos del pique sobre una misma entrada tenés en Chile tenés un 7% más caro que solamente se la lleva a Sociedad de Gestión, plus un 2% de DAC, que es la Sociedad de Gestión de los Directores de Cine, que en ningún lado del mundo existe, que es un gravamen por el uso de pantalla, más el 1% por el uso de música cuando estás ingresando, que tampoco existe en ninguna parte del mundo. Pero vos decís que a vos te conviene menos traer un artista acá que llevarlo a Chile, ponele. Sí, en general no es solo que a veces tantos gravámenes que tenemos no podemos traerlo porque le conviene más ir, suponete,
Un ejemplo, Bruno Mars, que el año pasado vino el mercado, el año pasado, no el antes del año pasado, decidió entre no, fue el año pasado, porque estaba más de presidente. Iba a decir de gobierno, estaba en el gobierno, pero no de presidente. Pero digamos, le convino 10 veces más lo que le podía pagar Chile. Tenía una sola fecha, entre 2 fechas que tenía en un festival que se llama The Town, y prefirió ir a Chile por esto. Esto de las sociedades de gestión encima en Argentina se suman, que hacen que esa sumatoria, es más, en el hemisferio norte, los artistas que son dueños del repertorio que van a actuar pueden convenir cuánto quieren cobrar con la sociedad de gestión, en tanto y cuanto representan y interpretan su propio repertorio. Obviamente comulgo absolutamente con todo esto que está diciendo Sadaí. La música hay que pagar, la música no debe ser gratis, el tema es cuánto y a quién. Claro. Entonces los Rolling Stones, por ejemplo, convinieron en la última gira el 2% de derecho de autor. Entonces yo te hago la siguiente comparación tomando en cuenta costos fijos, los demás. Sobre una entrada que convinieron el 2% de recaudación, que vale $100 en el hemisferio norte, en este caso fue en Estados Unidos, contra 100 menos 2 les queda 98. En la Argentina le sacás el 15 de las sociedades de gestión, sobre 100 queda 85. Sobre los mismos costos de sonido, no, tiene más costos de traslado, de hoteles, de per diems, de todo eso. Entonces cada vez Sudamérica se lo trae bastante más con respecto a ser competitivo con el resto del mundo, agregado a esto que dije anteriormente de los precios dinámicos. Ahí entendí, digamos, que el margen a igual precio de ticket, si vos le sumas la mayor carga positiva y el mayor costo de traslado, naturalmente, porque trasladar un universo, trasladar una banda como los Rolling Stones, el negocio se complica para las productoras que buscan traer a estos artistas. Es así. Y a veces tiende a ser abortivo. No es casualidad que, por ejemplo, que este año no haya Primavera Sound. No se pudo conseguir ni seducir ningún headliner para que venga. El año pasado se había logrado con The Cure. El Lollapalooza le costó mucho conseguir un buen line-up competitivo, como el que tiene el año que viene, pero fundamentalmente porque estamos en el medio entre Brasil y Chile. Entonces, hacen combo. Igual, perdóname, Dani, yo seré viejo, pero yo vi el line-up del Lollapalooza, creo que conozco a 5. No, bueno, con toda la furia. Son los 5 que vienen de afuera. Si querés te mando a mi hija que te explique el resto. Sí, lo voy a decir. Claro. Sí, hay algunos artistas que... Olivia Rodrigo, por ejemplo, que ella es fanático de la FI. Que es la 1, ¿no? Hoy es una figura que ha surgido de la música pop, para mí es muy buena, ha crecido muchísimo con su último álbum, tiene 2 años, es muy jovencita, salió de High School Music, de la serie de Disney, y es más, con ella me mandé una metida de pata más grande que la anécdota que conté el otro día con respecto a un programa que lo contamos al aire si quieren. Pero resulta que ella es de Hollywood Records. Hollywood Records es el sello de Disney, que le cuesta mucho. Hay una etapa que es muy difícil, que es la transición de ser un artista adolescente o preadolescente a ser un artista pop. En general, si uno se caracteriza, es un comportamiento social, el chico quiere diferenciar, el adolescente se quiere diferenciar de lo que es chico. Lo que consumía como chico no me interesa tanto consumirlo como... Porque es una manera de sentirte que sos más grande. Sí. Es una de las transiciones más difíciles que le pasó. Que le han hecho a Miley Cyrus, a Taylor Swift. Le pasó a todas. A Justin Bieber, a Ariana Grande, a Demi Lovato. A Tini. A Tini también. A Tini, obviamente, en un tiempo. Sin duda, es una transición difícil. Pero entonces Hollywood Records los pierde a todos, o sea, los tiene todos en Disney, y el presidente, que lo conozco de la época que cuando trabajaba con Tini, y lo llamo para felicitarlo, bien, al fin pegaste uno con todo. Olivia Rodrigo dice, no, perdón, lo perdí. Firmó con Intercope, se fueron a otra compañía, digo, a tierra tragada, y quise hacer sociales y me salió tiro por la culata. Pero es muy interesante Olivia Rodrigo. Bueno,
Justin Timberlake es un artista Sí. de muy buenos shows. Para mí Shawn Mendes es un compositor del carajo, de la nueva generación, te diría como los 3 headliners. Tool, a los que les gusta el rock Sí. metal, a mí me parece es un artista muy interesante que no vino. Bueno, y a partir de ahí creo que hay Rufus de Soul, a mí me parecen fantásticos. Hay un menú bastante amplio, no creo que es mucho mejor este line-up del 25 del que tuvieron en el 24. Dani, estás con esta muestra de Pink Floyd, que no es la primera que haces. Esta no la vi todavía, vi anteriores. Recuerdo la de Van Gogh, recuerdo la de mi favorita, que fue la de Banksy, pero porque soy muy fanático de él y de su obra. ¿Qué encontraste ahí en estas muestras que me parece son novedosas por lo que se ve acá? Un poco en la pandemia yo me replanteé la empresa cómo seguía, tomando en cuenta que había una concentración muy grande de lo que históricamente era, que yo, productor internacional de los mayores grupos anglo, no podía competir con estas conglomeraciones como Live Nation, AEG. Entonces busqué unidades de negocios alternativas, y una de las cuestiones que parecían más claras era que tenía que tener contenidos propios. A partir de ahí abro la área de management, con artistas, con Fito con los 30 años, pero con artistas nuevos como Jay-Z, como Chita, como Lugay, y el área de exhibiciones, que era interesante, que yo ya lo venía haciendo en Europa, y que inclusive tenía un condimento. En ese momento no se sabía cuánto iba o cómo iba a ser la resultante del COVID, que permitía el distanciamiento social. ¿Por qué permitía el distanciamiento social? Porque si yo en una muestra se distribuye la gente en el predio, si yo hago un recital con la misma gente, se va a golpear en el frente del escenario. Claro. En cambio, en una muestra se distribuye en distintos salones. A partir de ahí, esta muestra, que la había visto yo en el año 17 en el Victoria Albert Museum de Londres. ¿La de Van Gogh? No, la de Pink Floyd. La Pink Floyd, la llevé en el 19 a Madrid, a IFEMA, me había encantado. Y la de Van Gogh, que fue la primera, o sea, hay como una tendencia, me daba cuenta que no había venido nada inmersivo, son los primeros inmersivos, garpaba doble, aparte Van Gogh es como River Boca, o sea, es el clásico que no falla, Claro. aunque hacia el tope magitero dentro de los pintores. Esta era una muestra muy interesante, la de Banksy era interesante, la de McCurry era interesante, después lo de los inflables, que es una franquicia propia que hicimos Blow Up, que la semana que viene se abre en Rosario, que lo tengo ahora en Montevideo, y que también en Lima, que tengo 3 sets. Fue algo que hubo 400.000 espectadores, fantástico, funcionó. Y la de Pink Floyd tenía la unión de ser una muy buena muestra, pero aparte a mí, que vengo del palo de la música, me daba un doble efecto. Y la verdad que tiene una curaduría extraordinaria. Yo creo que fueron de las últimas cosas que se pusieron de acuerdo Gilmour y Roger Waters con esta muestra. De hecho, vos vas a la muestra y está Otra que los Gallagher, ¿no? Sí, no, esta es peor. Esta es peor. Esta es peor, no se unirían jamás. Pero tiene la última actuación en vivo que hicieron en el 2006 en el Hyde Park de Londres. El Live Aid, ¿no? 8, pero de 8, que era porque el G8 se reunían en Glasgow y se hace un recital en el Hyde Park que participó Paul McCartney, los Coldplay, YouTube, bueno, una selección muy grosa de artistas. The Who se reunieron también para ese evento, y ellos se reunieron como única oportunidad. Está dentro de la muestra en varias pantallas gigantes la reproducción de este show. Se une por primera vez a esta muestra de la que yo vi originalmente. Se cumplió el 50 aniversario de Dark Side of the Moon, entonces hicieron como una edición de videos de cada uno de los temas, que con una curaduría y una selección bastante fuerte. Y el que hace la curaduría es el mismo tipo que diseñó aquellas tapas emblemáticas que tienen los Pink Floyd cuando había álbumes en formato físico de vinilo, y las tapas de las portadas te volvías loco, y era el que diseñó tapa de Yes, de Genesis, de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de Paul McCartney, de Peter Gabriel. Es un grosso en cuanto a lo visual, y
Pink Floyd fue innovador en las portadas, fue innovador en lo sonoro. Yo me acuerdo cuando salió Dark Side of the Moon, me partió la cabeza. Sí, hay un documental sobre cómo se grabó Dark Side of the Moon que muestra tipo toda una cosa que vos lo ves ahora analógica, una demencia, cortando, viste, una bestialidad. Es que el término de producción musical es inigualable. Sí, marcaron épocas siempre. Es más, me acuerdo que la primera vez que traje Roger Waters a Argentina, que el primer show fue en Vélez, y el tipo que fue rarísimo, me pedía baffles en el fondo de la tribuna del fondo porque quería un sound round perfecto, y lo tuvimos que hacer, y fue un obsesivo de búsqueda de sonido, y por eso suena como suena siempre en sus shows. Pero la primera vez me sorprendió. Claro. Y en esta muestra me parece que está la evolución, está la primera época, la época de los ácidos a full, con Syd Barrett liderando, la época post Roger Waters, que es para mí menos interesante, pero es interesante al fin, y hay mucho material que te explica Gilmour cómo hizo un solo de la guitarra, y la guitarra la tenés al lado, y cuando ingresás te dan unos auriculares que se te van disparando delante de cada monitor y te va explicando. Si bien está subtitulado, lo escuchás a Roger Waters, a Gilmour en primera persona, explicándote todo. Divino. Excelente. ¿Voy con la última o que te va a quedar? A mí me va a quedar una, creo. Bueno, mi última. Como creador de la rock and pop, de algo que nos atravesó a nuestra generación muchísimo. Yo en el colegio me iba al recreo con el Walkman a escuchar la radio, o me rateaba para escuchar la radio. ¿Cómo ves hoy las radios en este mundo que ahora es un poquito streaming en algunos casos, un poquito transmitiendo, un poquito no, y que algunas están online, que otras no? Bueno, es un mundo distinto. Es un mundo distinto, muy distinto. Inclusive el comentario que decía Nico, que tenía que ver con cuestión de la espontaneidad que tenía la radio antes, a no saber que no estaba siendo visto. Claro. A mí me parece que, como todo esto de streaming, es una necesidad, es un salto. Jamás me voy a negar a los avances de la tecnología, y tampoco voy a dejar de negar algunas pérdidas que hay. Jamás Radio Bangkok hubiera existido con esta radio de YouTube, porque había una cuestión de apelar a la imaginación, un bombardeo, una invasión, vacaciones me acuerdo en el norte árabe en plena primavera, revoluciones, o cuestiones que tenían que ver con la fantasía absoluta, que es un poco también la dicotomía, la diferencia de cuando un libro lo llevan a un audiovisual, ¿viste? Sí, pero viste que el desafío cambia, porque incluso es todavía más profundo en el sentido de que no termina de ser, no es tampoco televisión, y que hay gente que va caminando por la calle escuchando radio, pero aunque esté televisado, digamos. Claro, convive, hay una transición de convivencia. De hecho, las radios siguen escuchando, la misma radio que estás en YouTube, la está escuchando un tipo en una radio y no la está viendo. Entonces estás en un mix que es difícil, inclusive a veces, poder abordar. Tengo que complacer esto con imagen en YouTube, y a su vez tengo el oyente típico, oyente de radio. Entonces creo que, obviamente, y también están las radios que transmiten, y están todos los canales de streaming en estos momentos que están apareciendo, que es un furor impresionante, pero que están en la búsqueda, desde mi punto de vista, de un lenguaje que por ahora está muy basado y fuertemente basado en algunas personalidades muy interesantes, comunicadores muy interesantes que entran a aparecer, pero que desde mi punto de vista, que si no le ponen algunas cuestiones de darle una personalidad, una identidad propia, tiene que tener mucho cuidado al no caer en ser un programa de panelistas de América 2. Claro. Entonces, hay un... Con todo respeto a los panelistas de América 2, le mando No, sí, no. Pero vos decís, digo, más allá de la figura, que hay una cuestión de contenidos, de producción, de generación de cosas que trasciende a las propias personas que están sentadas ahí, que le está faltando. Si te entendí bien. Que hoy por hoy... Dolina dice tele de bajo presupuesto. ¿Qué? Dolina dice que es tele de bajo presupuesto. Y... yo lo que diría como elemento más interesante, que generó una renovación de conductores que quizás en la dinámica normal no hubieran incursionado. Claro. Eso en primer lugar.
Lo que pasa es que todo va en una dinámica, porque también es verdad que hoy los tiempos, bajo todo punto de vista de la radio, de todo eso, son más inmediatos, inclusive lo de los videos. Hoy hacer videos en la industria musical, lo que no pasó en los primeros 20 segundos, tuviste una fuga, por lo cual aparece la figura de lo que se llama el short, que es algo cortito, de toque. Son tiempos de consumo. También es verdad que, y afortunadamente en esto, para las editoriales entra a aparecer cada vez el consumo más grande de podcast, donde uno puede profundizar de otra manera, que quizás en los tiempos dinámicos de cómo son hoy los medios y los consumos de los medios, no lo permite. Entonces estamos... obviamente lo digital invadió absolutamente a todo, pero fundamentalmente a los medios de comunicación es fortísimo. Y es fantástico de alguna manera, es peligrosísimo de otra manera también. Pero está siempre la elección del qué, o sea, cuando vos ves los dueños de, qué sé yo, a mí Elon Musk es una persona que me desagrada profundamente, pero está también el filtro que uno tiene de esto de tener una pluralidad de información para tomar sus propias conclusiones. Es más, yo cuando hice el reportaje con Trump, el primero, a Trump lo vi muy caído y después lo volví a escuchar porque me alertó un amigo y lo habían pichicateado con inteligencia artificial la voz, entonces se le habían subido tono, claro. Entonces ese tono de voz prepotente que tiene Trump había vuelto a estar que en el reportaje original no estaba. Mirá. Entonces entra a ver un montón de cuestiones que entra a incursionar lo digital en todo. Mira si nos hicieran eso y salimos tipo 2 segundos más tarde, pero nosotros a las 7 de la mañana hacemos lo que podemos, pero nos pichicatean. Ahí se van a hacer eso, que me pongan la voz del Vino Varecio. Bárbaro. A mí la de la negra. Voy a hacer el antiperiodismo, voy a hacer la peor pregunta de la historia de la humanidad, pero teniendo en cuenta que es la última y que no hablamos de esto, quería saber como empresario, como padre, como persona mega informada, ¿qué te está pasando con este contexto, con esta experiencia anarcocapitalista, neoliberal, libertaria, llamémosle como quieras, que estamos atravesando como nación? Ok. ¿Viste que era la antipregunta? Sí. No, es una pregunta absolutamente válida porque estamos viviendo tiempos muy distintos. No puedo responderlo sin tomarlo de dónde vinimos. O sea, si saco la foto solamente, tengo un análisis. Si no, pero para mí la foto tiene que venir con la película. Sí. Yo creo que hay un emergente de una nueva versión del que se vayan todos, donde hay un líder, claramente Milei, que sabe captar esto. Me parece que hay una saturación del fracaso, que no lo digo con dolor, pero el 45% de pobreza no es un número de frío, vacío, estadístico. Tampoco lo era cuando ganó Macri, que no es santo de mi devoción tampoco, cuando no había mediciones, porque Moreno lo había prohibido el INDEC, el 28% con que pierde Cristina pierde el kirchnerismo frente a Macri, cuando gana con Scioli. Entonces, obviamente hay una bronca muy profundizada donde a mí me interesa mucho el plantear por qué llegamos a esto, y cuando yo siento las cuestiones que son los valores de mi vida, siento que veníamos de un fracaso estrepitoso de lo que a mí me interesa, que son los derechos humanos, la justicia social, el cuidado del medio ambiente, las políticas de género, por mencionar algunas. Entonces, lamentablemente se han bastardeado esos términos que cuando uno escucha las barbaridades que los actuales funcionarios dicen, te agarrás la cabeza, pero entendés de que tenemos muy devaluado de dónde veníamos los que proponíamos o que queremos eso. Entonces, cuando Milei, por ejemplo, que lo dijo en la campaña, lo único que le puedo reconocer es una coherencia en lo que dijo en la campaña y que la gente votó eso, que no creía en el cambio climático. Y yo decía, y el pibe que se crió en La Matanza y que tuvo Riachuelo durante 40 años y que 40 años le dijeron que se lo iban a sanear y que siguió teniendo esa agua podrida, ¿cuánto le importa el medio ambiente, sí o no? Cuando ves toda la deforestación de los gobiernos peronistas del norte, de esos patriarcados, que fue
y sigue siendo feroz, porque inclusive hubo noches, se han incrementado en ese sentido. ¿Cuánto se cuidó realmente el medio ambiente? Me vuelvo a esta realidad. Esto les da un plafón para tomar un montón de... en primer lugar, para mí era necesidad, cuando sale el decreto de urgencia, el inicial, el mega o el 70. El mega, me tomé el atrevimiento, pues me gusta leer, de leérmelo todo. Y la verdad que cuando te lo lees todo, es aburrido, pero salvo cuánto papel higiénico usaba en el baño, casi lo tenía regulado todo. Entonces a mí me parece que empieza a haber algunas desregulaciones que entren a tomar determinadas libertades. Está bien. Ahora vamos a la otra parte, la parte más negativa de esta historia, que son las prioridades que marcan un gobierno. Mis prioridades obviamente no pasan porque el ajuste necesario, yo creo que no podés gastar más de lo que te ingresa. Ahora, yo a la respuesta de que no tengo plata para jubilados, yo te respondo no. Las que te estás gastando, que estás pasando del 0,5 de presupuesto militar a 2,5, ahí tenés el punto 2, el punto 2 del Producto Bruto, que le estás diciendo por el cual no le decís a los jubilados. Le decís que no al aumento jubilado que viene... Yo no sé cuánto gastás, sino cómo lo gastás. Pero que no es que vienen postergado solo de este gobierno, venían como el orto de antes. Entonces, no podemos tomar esto como una abstracción de dónde se venía y de la decadencia. Y creo que el grave problema que yo visualizo, o por lo menos que yo me siento, es la falta de cuestiones para con qué enfrentás esto. ¿Quiénes son los jugadores con los cuales vos apostarías luego que nos quemamos varias veces? Entonces, vos entendés que, por ejemplo, Vox perdió las elecciones en España, más allá que te guste o no Sánchez, porque había un PSOE con un Sánchez liderando. Vos ves que Le Pen pierde en Francia porque hay un Macron que hace una movida política inteligente para que la extrema derecha no asuma. Vos ves en Estados Unidos, afortunadamente, las encuestas de lo que era galopando... un triunfo de Trump asegurado. Hoy Harris entra a pelear. El debate el otro día lo mató directamente, lo mató tanto como Trump había matado antes a Biden, nada más que viste que el debate anterior, es más, un poco como lectura, yo creo que no sabía, es una lectura absolutamente personal, los que piden ese debate fueron los demócratas, y los demócratas debían de saber que Biden estaba tan deteriorado intelectualmente. Entonces yo creo que lo expusieron y tuvieron el tiempo del recambio sabiendo que Harris era la moneda de cambio que tenían que tener, que era muy difícil destituirlo en las ganadas que tenía Biden de seguir en el cargo. Entonces, el otro día lo humilló directamente, lo puso en ridículo que terminó diciendo que hay que terminar con la inmigración porque en Springfield, Ohio, se comen las mascotas. Ahora parece que no va a haber un tercer debate, que él dice no va a haber un tercer debate. Lo que pasa es que él se juega, para mí si hay, la va a querer jugar en campo propio, lo va a querer en Fox, lo va a querer jugar, lo juega en DC, lo va a querer jugar ahí porque... Sí, porque además lo expusieron. Sí, claro, lo expusieron más, y para mí lo que es extraordinario, y también tiene que ver con el signo de los tiempos, y con esto que estamos hablando de los streaming y de los cambios de comunicación, para mí es muy interesante lo que dijo Kamala Harris, pero mucho más interesante eran los rostros que ponía frente a las barbaridades que decía Trump. Decía, ¿de dónde salió esta de hecho, persona? Lo de las mascotas, ella se caga de risa. Se caga de risa, sí, pero esa cagarse de risa es más descalificatoria que entrar a discutir, pero ¿de qué gato, qué perro se comieron? O sea, deja de decir boludeces. Ya tiene una expresión que están usando mucho en la campaña que dicen son weird, son gente rara, son gente extraña. Y es verdad, porque... Y también lo tenemos acá. O sea, cuando voy yendo más allá de Milei, es el contorno que tiene Milei. Para mí tiene, cuando el nuevo secretario oculto habla que quiere poner a Greenpeace como organización terrorista, y la semana anterior tenés a Libarona yendo a la Comisión de Género a decir las barbaridades que dicen. Nos acostumbramos a una serie de atrocidades que dicen, con una impunidad absoluta. Total. Pero yo creo que esta es una opinión personal. Yo creo que deben tener, ¿viste como McDonald's que tiene el empleado del mes? Sí. Yo creo que tiene un premio, ¿quién dice la barbaridad de la semana? De los libertarios, y le dan un premio. No lo que dicho sea de paso, quizás, ¿viste como en la música hay mucho featuring? Sí. Esta semana por ahí se lo den a algún el radical que se dio vuelta, uno de los 87 de otro partido. Nos vino a visitar Daniel Greenbank. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes por el tiempo.